Tan hermoso que son 30 años de vida institucional con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, qué grande es estar en compañía de tus hermanos, ¿no? Donde yo me inicié prácticamente mis primeros pininos espirituales en la renovación carismática católica fue en el grupo de oración Ven Espíritu Santo, donde yo le doy gracias a Dios y un saludo para todos mis hermanos y feliz aniversario, pues, por este día. El tema ya lo anunciaba Kelly, ¿no? El centinela y la fe, camino y don de Dios. Yo creo que en este título tiene una profundidad de mensaje, porque en cada palabra hay un mensaje muy profundo, digno de una jornada. O sea, tendríamos que hacer unas 5 jornadas, ¿no? Con este título. Pero vamos a ver el centinela, ¿no? El centinela y la fe. ¿Quién es un centinela? ¿Y qué es la fe? Dice camino y don de Dios. Entonces nos está hablando en este mensaje que el camino para llegar a Dios, verdaderamente tenemos que ser vigías, vigilantes, ser centinelas de la palabra de Dios. Vamos a ver cuando la palabra de Dios nos explica verdaderamente quién es un centinela, cuando la palabra de Dios nos explica el centinela, lo podemos encontrar en un mejor texto que el Ezequiel en el capítulo 3, desde el versículo 16. En realidad toda la palabra debe ser centinela nosotros de la palabra, ¿no? Dice la palabra de Dios cuando nos habla por la boca del profeta Ezequiel. Dice: al cabo de 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé nuestro Dios. Hijo de hombre, te he puesto como vigía para la casa de Israel. Escucha, te he puesto como vigía, como vigilante, como centinela para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. No. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así se salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, como que el Señor nos está hablando, ¿no? Que nuestra vida tiene que ser vigilante de nuestra propia vida y vigilante de todos los que están en nuestro entorno. Cuando el profeta Habacuc también nos habla de ser vigilantes y la vigilia también significa fe y esperanza en ese amor de Dios. Miren, en Habacuc en el capítulo 2 dice: me ubicaré en mi torre de vigía. Imagínense, nosotros tenemos un puesto, nosotros tenemos un servicio, ser vigilantes. Pero escuchemos que a veces le lanzamos preguntas a Dios y el mundo a veces nos responde con preguntas, con respuestas equívocas. Escuchemos: me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almena para ver si diviso su respuesta, lo que él va a contestar a mi pregunta. Entonces a mi pregunta Yahvé nuestro Dios respondió diciendo: escribe la visión, anótala en tablillas para que pueda leerse de corrido. Escuchen esto, porque a veces el mundo nos responde diferente, pero mira lo que nos dice Dios: espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice? Dios tarda, pero no olvida. Pero la palabra no dice así. La palabra de Dios dice: espera su debido tiempo. Eso es fe.
Eso es esperanza. Cuando yo espero es porque mi fe está firme en el Señor. Pero se cumplirá. Entonces, cuanto Dios habló de su boca, no va a regresar a Él hasta que se haya cumplido. La palabra tiene una misión, que se cumpla, porque es palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser centinelas de la palabra de Dios, apóstoles de la palabra del Señor. Dice, espera a su debido tiempo, esta palabra se cumplirá. Al fin no fallará. Yo creo que con esto nos quedamos, hermanos. Al fin no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Hermano, esto es mi fe en la palabra, y en lo que yo espero es mi esperanza de que llegará. Pero tengo que ser vigilante de lo que Dios me habló para que mi fe crea que se va a realizar. Esto es. Entonces, cuando nosotros vemos en alguien que está en el camino torcido, que en alguien que le dice Dios tarda pero no olvida, momentito, los centinelas de Dios dicen Dios no tarda, Dios llega en el momento justo. Ese es ser un vigilante de la palabra, ese es ser un centinela, porque mi fe está arraigada en la palabra de Dios y lo que yo espero es esperanza de que sí llegará. Y la palabra nos dice, y no tardará, llegará. Entonces, este es el camino. Mire, estamos en el centinela y la fe. Entonces, este camino ¿a qué nos conduce? A que si yo, que soy vigilante de la palabra, entonces yo voy a ser obediente a la palabra. ¿Y qué es obediencia a la palabra? Es plegarse a ese camino, verdad y vida que es Cristo Jesús. Es plegarse a ese mandato de Dios que por amor Él quiere nuestra vida consagrada a Él. Es plegarse a esa bendición que Dios quiere para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para todo. Entonces, ¿qué significa todo esto lo que les estoy diciendo? Eso se llama plan de Dios, el plan divino. Porque cuando nosotros entramos en el plan humano, comenzamos a decir, bueno, mira hermano, momentito, hermano Hugo, a mí me parece, momentito yo le diría, pero la palabra de Dios dice, ese es ser vigilante, ese es ser centinela, ese es creer en aquella palabra que sale de la boca de Dios. Y se los digo, porque Isaías lo confirma, que cuando sale una palabra de Dios, Isaías 55, lo pueden leer desde el capítulo 7, 8 y siguientes hasta el 11, dice, no regresará hasta que se haya cumplido. Eso es ser vigilante, eso es ser perseverante en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el profeta Elías permaneció en fe, en la espera y recibió lo que pidió, porque él confía en su Señor. La diferencia de Elías conmigo es que él vivió en un tiempo, yo en otro tiempo, pero todos somos hijos de Dios y todos recibimos, igual que Elías, igual que cualquier hijo de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor está hablando en este 30 aniversario a este lindo grupo de oración, que tiene un grupo compacto. Conozco a mis hermanos en su perseverancia de años, que están ahí, perseverando en el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque se han convertido en centinelas de la palabra de Dios, porque se han convertido en hombres de fe, en hijos de la luz, y que rechazan la oscuridad. Aunque caemos, nos resbalamos, pero ahí está la gracia de Dios que nos vuelve a levantar. Esa es mi fe, ese es el camino, y el don lo pone el Espíritu Santo de Dios. Esto es para gloria de Dios. Miren, nosotros podemos decir tantas cosas, pero la palabra de Dios, miren, la fe de Abraham, Abraham centinela de la fidelidad de Dios. Cómo me encanta ese pasaje. Abraham va caminando. Abraham, ¿a dónde vas? Voy a la tierra prometida. ¿Y a dónde queda la tierra prometida? No sé, pero yo voy a la tierra prometida. ¿Y por qué vas a la tierra prometida? Es que Dios me ha indicado que para allá es la tierra prometida y yo me voy. Por eso que Abraham es el padre de la fe. Es nuestro padre en la fe. Es padre de las naciones. Así se lo regaló Dios. ¿Por qué? Porque confió tanto en Dios
Cuando el padre le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio, como si fuera un cordero que iba a degollar, Abraham no dudó. No es porque Abraham quiso convertirse en un criminal, no, sino porque él creyó que detrás de ese mensaje que daba Dios, entrégame a tu hijo, había una gran bendición, porque Dios es amor y Dios fiel, y Dios no puede hacerte daño. Dios no puede querer hacer daño a tus hijos ni a tu familia. Escucha, hijo de Dios, hijos del Señor, hijos de Abraham. Él confió, porque hasta cuando levantaba su brazo en obediencia para degollar a su hijo, él sabía que había algo detrás de esto. Abraham, 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 detén tu brazo, le dijo el Señor, porque has mostrado fidelidad a tu Dios y obediencia, y por esa obediencia recibirás los hijos de las naciones, como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Eso es lo más hermoso. Hermano, lo que más le puede agradar a Dios, a veces decimos, hermanos tienen fe, amén hermanos, pero cuando viene la prueba, no sabemos a dónde correr. Tenemos nosotros que confiar en la palabra de Dios. Miren, por eso dice la palabra en Romanos 4:16, por eso la fe es el camino y todo es don del Espíritu Santo de Dios. La fe es el camino. Por la fe yo creo en Jesucristo, y si creo en Jesucristo hay camino de salvación. Por la fe yo creo que si impongo las manos en el nombre del Señor, esa persona se va a curar. Yo les decía, hermanos, yo estoy ahorita en un tratamiento con mi esposa. Mi esposa está pasando por una prueba, pero bendito sea cómo parece que el Señor nos pusiera en nuestra vida el camino en que verdaderamente debemos de, las personas que deben intervenir. Lo que parece cerrado se abre. Es que es misericordia de Dios. Es que tenemos que confiar en Él. Yo estaba, miren, no sé, pero terminé de predicar hace como 2 semanas, ¿no? Y hermanos, me entró un escalofrío como creo nunca en mi vida. De verdad les confieso, parecía que me moría. Y me quedé así, casi paralizado. ¿Y sabes qué comencé a decir? Jesús, por tus llagas yo he sido sanado. Parecía que me moría, parecía que el estómago y todo mi cuerpo estaban así mal, pero yo seguía, Jesús, por tus llagas yo he sido sanado. Hasta hace poco, hace unos días me golpeé la rodilla, de verdad que me hice un rayón y un chinchón bien feo. Y en la noche yo en silencio no le decía nada a mi esposa, le decía, Jesús, por tus llagas yo he sido sanado. Hermanos, en la mañana siguiente, ese dolor había desaparecido para gloria y honra del Señor. ¿Qué cosa es lo que quiere Dios? Que acudas primero a Él en fe, en súplica, en confianza, al poder de sus llagas, al poder que hay en su nombre. ¿Qué poder hay en el nombre de Dios? Miren, hermanos, estamos en el centinela, la fe, el camino, don, que es un don de Dios. Yo les voy a mostrar el poder que tiene el nombre de Dios y cómo el mal retrocede y cae. Y miren en el Evangelio de San Juan. Yo quiero que observen el Evangelio de San Juan. Me parece que es en el capítulo 19. Cuando vienen a prenderlo a Jesús y le preguntan, ¿quién es Jesús el Nazareno? Jesús se pone al frente, y a mí me impresionó este pasaje. Se pone al frente y cuando Él dice, yo soy, y yo soy es el nombre de Dios. ¿Qué poder hay en ese nombre de Dios? Cuando Él dice, yo soy, dice la palabra que los soldados retrocedieron al escuchar el nombre de Dios y cayeron al suelo. Retrocedieron y cayeron al suelo. Hermanos, este es el mensaje. Este es el mensaje que es un mensaje
Yo digo que más que de poder, es un mensaje de misericordia, ¿no? Es un mensaje que nosotros tenemos que aprender de nuestro padre Abraham, de los profetas, de los hermanos de la renovación carismática. Imagínense, ¿cómo puede ser que le dice, tú tendrás hijos? Y se miraba a Abraham, ya no había nada que podía ser fértil en él. Miraba a su esposa mucho más. Pero él creyó. Y ahí está Isaac, que es también su descendencia. Entonces, ¿cuánto nosotros somos centinelas de la palabra de Dios? ¿Cuánta esperanza hay en nosotros? En esa esperanza es la espera que yo tengo por mi fe en ese amor de Dios. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto somos vigilantes de todo esto? En Romanos 1:16 dice, como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para los que creen. Hermano, la palabra de Dios es una fuerza que derriba murallas y montañas. Esa canción que cantaba Miguelito con todos sus hermanos, ¿no? Esa familia Vilches, bendecida de Dios, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, así, con ese granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse y las montañas se moverán. Tú le dirías a los enfermos, sánense y se sanarán. Estos ojitos carnales han visto la gloria de Dios. Han visto el poder de Dios. Entonces, debemos ser centinelas de esa palabra. Los fariseos no creyeron que Jesús era Dios. Como hay sectas que te tocan la puerta y te dicen que Él no es Dios, es solo hijo de Dios. Pero cuando escuchen lo que dice, escuchen respecto a esto. Cuando Jesús dice, pero Jesús les dijo, habla en Juan 8:23, para los que les gusta estudiar la Biblia. En Juan 8:23 le dice Jesús, le dice a los fariseos, pero ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Yo soy, poniendo su nombre de Dios, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Escuchen acá, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les he dicho, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Cuántos creemos que Jesús es Dios? ¿Cuántos creemos, hermanos, de esta comunidad y de todos mis hermanos que están en estas redes sociales? ¿Cuántos creemos que Jesús está allí en tu casa? Que Jesús está allí en tu comunidad y que todo cuanto tú le puedas pedir, el Señor te lo va a conceder, porque dice Jesús, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Hermanos, esto creámoslo en este momento. Hermana Manuela, hermana Ana, hermana Diana, Isabel, a todos mis hermanos, Rosita, a todos me dirijo. Crean que no están solamente participando de un Zoom, de un Facebook, de un YouTube, no. Crean que Jesús está ahí contigo, porque si Él lo promete, yo tengo que creerlo. Eso es ser centinela de la palabra, creer que el Señor está contigo en este momento. Esto es creer, esta es mi fe, la fe que me arrastra a confiar en el Señor. Cuando le preguntan, Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Para Dios todo es posible, para el que cree. Miren, hermanos, en estos últimos minutos yo les quiero decir algo. Hebreos 6:18 nos dice, tenemos pues promesa, escucha, Hebreos 6:18, tenemos pues promesa y juramento, 2 realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir, que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos en nuestra esperanza. Esta es palabra de Dios, esta palabra es poderosa, esta palabra es grande. Yo siempre les recuerdo, hermano, la palabra
porque en la palabra hay un poder. Nosotros cantamos, no, tiene poder la palabra. O sea, porque no es porque es un canto bonito, no, ni porque lo canta el grupo carismático, no, sino porque hay poder en la palabra. Hermano, escucha, tú sabías que tú estás inmerso dentro de ese poder de Dios. Cuando Efesios 3:20 dice, y ese poder de Dios que habita en nosotros, que podemos nosotros pedir, ¿no? Y dice, y podemos recibir mucho más de lo que pedimos o imaginamos. O sea, tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios te está preparando algo mucho más grande. Este es un Dios increíble. Es un Dios maravilloso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en su Espíritu. Romanos 8:14. Todos aquellos a los que los guía el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios e hijas de Dios. Debemos dejarnos conducir por el Espíritu, porque el Espíritu nos inspirará para decir, Abba, o sea, Padre, Papito, a nuestro Padre. Dirígete un día en la mañana, hola papá, ¿cómo estás? Pues el Padre está de maravilla porque tú le estás dirigiendo las primeras palabras, las primicias se las está dando Él en esa comunicación. Hermanos, cuando Habacuc nos habla sobre la vigilancia, dice, me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almeda para ver si diviso su respuesta. Y es otro que decíamos, ¿cuál será la respuesta de Dios? La respuesta de Dios nos dice, cree y confía. Habacuc 2, del 1 al 4. Yahvé responde, escribe lo que te voy a decir y anótalo en tus tablillas y léelo siempre. Espera a su debido tiempo, pero se cumplirá y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. ¿Qué significa sin retraso? Vendrá en el momento exacto, porque tenemos un Dios perfecto. Hermanos, este es el mensaje de esta noche. No sé, tenemos de repente algunos minutos que podemos hacer oración. Una pequeña oración, creo, siga, hermanito, siga. Para poder entrar en ese calor del Espíritu, para poder entrar en ese calor del Espíritu Santo y dejar que Dios obre verdaderamente en nuestra vida. Dejémoslo a Dios ser Dios. Dejémoslo a Dios que esta noche se manifieste. Que podamos recibir un regalo verdaderamente de Dios. Que podamos recibir aquel regalo que, como decía la palabra, le he preguntado algo a Dios. Le he pedido algo a Dios. Y quizás no encontraste respuesta. Pero hoy día te ha dicho el Señor, llegará sin retraso. Solamente espérala. Esa es mi fe. Esa es mi confianza. Es que yo soy un centinela de la palabra. Es que yo estoy aferrado a la fe de la palabra. Es que yo vivo en el camino de la palabra. Y es que la palabra es espíritu. Jesucristo nos dice, porque mis palabras son espíritu, Juan 6:63. Cuando tú lees la palabra de Dios, te estás llenando del Espíritu Santo de Dios. Y Él obra y te da un baño de su Espíritu. Y no nos damos cuenta que nuestra vida la está transformando Dios. Yo le quiero dar gracias a Dios por esta comunidad. Y permítanme orar por todos los que están con el corazón abierto. Dios Padre misericordioso, tú nos regalaste 30 años de vida espiritual. De ese espíritu que no es cualquier espíritu, sino es tu propio espíritu que brota de tu sagrado corazón, Padre. De ese espíritu que nos enviaste en el nombre de Jesús y que hoy se está derramando.
Entra, oh Santo Espíritu de Dios, a todos los hogares de mis hermanos que están con el corazón abierto y a los que han cerrado su corazón. Tú también eres centinela, Espíritu de Dios, de la espera de aquellos que no creen y confían, porque eres Dios de fidelidad y de amor. Acuérdate, amado Dios, de tu misericordia, y por el poder sanador de las llagas de Cristo, pasa sanando toda enfermedad en mis hermanos, toda enfermedad física, dolencias, todo trauma sea quebrado en el nombre de Jesús. Todo miedo sea expulsado en el nombre de Jesús. Que el poder de la sangre de Cristo Jesús ate en el nombre santo del Señor todas estas formas de mal, y en tu nombre, Jesús, las arranco y las pongo a los pies de tu santa cruz. Declarar libres a mis hermanos por tu amor, por tu nombre santo, Señor. Porque cuando decimos tu nombre, Jesús, todos los males retroceden, Señor. Las enfermedades se van. Los grilletes se rompen, Señor. Las cadenas, mi Señor, ancestrales, se quiebran, se rompen, se destruyen en el nombre de Jesús. Los nudos se desatan, mi Señor. Todo maleficio es quebrado, porque nos hemos bañado en tu sangre, Señor. Aquella que nos compraste para presentarnos ante Dios sin mancha y sin mácula, por tu inmenso amor en tu sangre, Señor. Yo quiero pedirte algo, hermanos. Tú tienes en tu corazón algo que le has pedido a Dios. Si no ha resultado, cancela esa oración, porque la hiciste con fe, sin fe, con miedo o con duda. Dile: Señor Jesús, yo cancelo esta oración con duda, sin fe, y renuevo mi fe en ti, Señor. Porque cuanto yo te pido en tu nombre, Jesús, espero recibirla, Señor, porque hoy día sí me hablaste, Dios. Porque todo cuanto yo pida, aunque sea imposible, ya lo he recibido. Porque así le dijiste a Marta cuando te acercabas a abrir la tumba de Lázaro. Y Marta se acerca a tu oído y te dice: Maestro, mi Señor, ya Lázaro tiene 4 días muerto y huele. Jesús se voltea y le increpa con amor y le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Lázaro se levantó. ¿Cuánto crees tú que aquello que has declarado, que ya no vuelve, Dios puede hacer una nueva vida, un nuevo matrimonio, nuevos hijos, una nueva economía, una nueva familia, un nuevo amanecer? Confía. Confía, que es lo que más le agrada a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, recibo, Señor, todas estas oraciones de todos mis hermanos, mi Señor, que están aquí en estas redes sociales, y lo pongo en el corazón inmaculado de María Santísima, para que ella se lo presente a tu Hijo Jesús, y todo cuanto ella le pide a su Hijo, Él no se lo niega. Y creemos que cuanto le hemos pedido a nuestro Dios, ya lo hemos recibido. Y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermana Kelly, creo que estamos dentro de esos 30 minutos que nos ha dado. Hermano, Gloria al Señor. cronómetro.